Te prometí una historia y aquí la tienes. Esta es la travesía de Daniel, un exmilitar que descubre que, para la sociedad civil, sus años de servicio y sus medallas no son un pasaporte al éxito, sino una pesada cadena. El aire acondicionado del avión no lograba calmar el sudor en las manos de Daniel. Tras 12 años de servicio, 3 misiones internacionales y 2 medallas al valor, regresaba a casa con una mochila más pesada que cualquier equipo táctico que hubiera cargado. La mochila no llevaba municiones, sino sueños rotos y la esperanza frágil de empezar de nuevo. Cuando el avión aterrizó, sintió que un capítulo de su vida se cerraba con un golpe seco, pero el siguiente estaba en blanco. Los primeros días en casa de su hermana fueron un remanso extraño. El silencio de la casa, sin el rugido de helicópteros ni las órdenes a gritos, era ensordecedor. Pasaba las horas mirando por la ventana, observando una vida civil que se movía a un ritmo que ya no comprendía. Sus sobrinos lo miraban con curiosidad, como a un animal exótico recién llegado, y él no sabía cómo explicarles las sombras que a veces veía en sus propios ojos. Una mañana, decidió que era hora de enfrentar al monstruo. Se puso la única camisa formal que tenía, la que usó en la boda de su prima, y salió a la calle con 10 currículos impresos en una carpeta. La primera parada fue una constructora que buscaba personal de seguridad. El recepcionista le pidió llenar una solicitud y esperar. Después de una hora, una secretaria le informó que el puesto requería experiencia comprobable en el sector privado. Su experiencia en zona de guerra no contaba. La segunda entrevista fue en una empresa de logística. El joven de recursos humanos, con una sonrisa impostada, le preguntó si sabía manejar un montacargas. Daniel habló de su experiencia coordinando convoys en territorio hostil, de su capacidad para liderar equipos bajo presión extrema. El reclutador lo miró con cara de no entender nada, garabateó algo en su cuaderno y le dijo que lo llamarían. La llamada nunca llegó. Esa noche, vació su mochila sobre la cama. Entre la ropa doblada con esmero militar, sacó una caja pequeña de madera. Dentro, sobre terciopelo azul, descansaban sus 2 medallas, una por su participación en una misión de paz y otra por actos de valor en combate. Las sostuvo en la palma de su mano, sintiendo el peso del metal. Por primera vez, se preguntó si todo aquello había servido de algo más allá de llenarle el pecho de orgullo y la cabeza de pesadillas. Las semanas se convirtieron en un mes, y el mes en 2. Daniel se levantaba al alba, por costumbre, y se sentaba frente a la computadora de su hermana. La pantalla azul de las bolsas de trabajo en Internet se convirtió en su nuevo campo de batalla. Se requiere personal de vigilancia con experiencia, buscamos auxiliar de seguridad, presentable y con buena dicción, se necesita personal operativo para bodega. Todos los anuncios le gritaban lo mismo, no eres lo que buscamos. Su cuñado, harto de tenerlo en casa, le consiguió una entrevista de favor con un amigo que tenía una pequeña empresa de fumigaciones. El dueño lo recibió en una oficina diminuta y apestosa a químicos. Mira, Daniel, te voy a ser franco. La gente como ustedes viene con muchos vicios, muy mal acostumbrada a que les den todo. Aquí hay que jalar duro, le espetó el hombre, sin siquiera preguntarle por sus capacidades. Daniel apretó la mandíbula, dio las gracias y se fue antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse. La desesperación comenzó a carcomerlo por dentro. Sus ahorros se esfumaban y la vergüenza de depender de su hermana le quemaba el estómago. Una tarde, navegando por Internet, encontró un grupo en una red social para veteranos. Decenas de publicaciones de hombres y mujeres como él, contando las mismas historias de rechazo y frustración. Llevo 2 años buscando algo digno, me ofrecieron trabajo de velador por el salario mínimo, ya no sé qué más poner en mi CV para que me entiendan. Fue en ese grupo donde leyó el comentario de un desconocido: si tienes entrenamiento de verdad, hay gente que lo paga bien. No es legal, pero te mantienes vivo. El mensaje venía acompañado de un número de teléfono. Daniel borró el comentario de inmediato, pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche soñó con su antigua unidad, con sus compañeros, con el sentido de pertenencia que había perdido. Despertó sobresaltado,
con el pecho oprimido por la nostalgia y la incertidumbre. Al día siguiente, decidió darle una última oportunidad a la legalidad. Asistió a una feria del empleo en el centro de la ciudad. Recorrió cada stand con la esperanza de encontrar una oportunidad. En uno de seguridad privada, el encargado hojeó su currículo y resaltó con un marcador amarillo la palabra ejército. «Esto es un problema», dijo el hombre en voz baja. «Las empresas prefieren gente sin antecedentes militares, sin vicios de disciplina rígida. Eres demasiado militar para nosotros, pero no lo suficiente para lo que otros buscan». El teléfono de Daniel sonó un martes por la noche, cuando la desesperanza ya era su única compañera de piso. El número aparecía como desconocido. Una voz tranquila, sin prisas, preguntó por él. «Te contacto por recomendación de un amigo en común. Supimos que andas buscando trabajo y que estás pasando por un mal momento», dijo el hombre. Daniel, desesperado, picó el anzuelo y aceptó una reunión en una cafetería del centro. El tipo, que se hizo llamar el licenciado, era un hombre de mediana edad, bien vestido y con modales exquisitos. No habló de violencia ni de crímenes. Habló de oportunidades de negocio, de proteger intereses importantes y de poner en orden ciertas situaciones. Le ofreció un sueldo que quintuplicaba lo que cualquier empresa de seguridad legal podía pagarle, más prestaciones, un coche y un departamento. «Necesitamos gente profesional, que sepa mantener la disciplina y la boca cerrada», concluyó el hombre. Daniel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Reconoció el perfil, era el mismo que usaban los cárteles para reclutar a exmilitares, ofreciéndoles lujos imposibles y un falso sentido de hermandad. Vio en los ojos del licenciado el brillo de la impunidad. Con una educación que le costó un esfuerzo sobrehumano, agradeció la oferta y dijo que lo iba a pensar. Salió de la cafetería sintiéndose más sucio que nunca. No por la oferta, sino por los 5 segundos que realmente consideró aceptarla. El encuentro lo dejó en un estado de ansiedad brutal. No podía dormir, no podía comer. La idea de terminar convertido en sicario, traicionando todo por lo que había luchado, lo aterraba. Pero la idea de seguir siendo un don nadie para su familia, un estorbo, lo aterraba casi tanto. Caminó sin rumbo durante horas, pasando frente a fábricas y almacenes, viendo a los guardias de seguridad aburridos, cobrando una miseria por turnos de 12 horas. Ese era su futuro, si es que tenía suerte. El fin de semana siguiente, su hermana lo invitó a una comida familiar. Entre risas ajenas y conversaciones banales, él se sentía un espectro. Su cuñado, con unas copas de más, soltó en la mesa: «Oye, Daniel, ¿y por qué no te metes a la policía? Si a ustedes los entrenan para matar, para eso han de servir, ¿no?». El silencio se hizo cuchillo. Daniel se levantó sin decir palabra, sintiendo la mirada lastimera de su hermana clavada en la espalda. Esa noche, el número del licenciado quemaba en su memoria como una brasa. Pasaron 3 días desde el incidente en la comida. Daniel había tomado una decisión: no se vendería. Bloqueó el número del reclutador y decidió que prefería la miseria con dignidad a la riqueza manchada de sangre. Pero la dignidad no llenaba el estómago. Sus únicos ingresos eran los favores que le pagaba su hermana por hacer trabajos de plomería o electricidad en el edificio, oficios que había aprendido viendo tutoriales en internet por pura necesidad. Una mañana, mientras reparaba una llave en el departamento del primer piso, la dueña, una señora mayor llamada Doña Carmen, lo observó trabajar con atención. Vio la precisión de sus movimientos, la limpieza con la que dejaba todo, la manera en que organizaba sus escasas herramientas. «Hijo, tú no eres plomero, ¿verdad? Se nota que sabes lo que es la disciplina», le comentó ella. Daniel, con una sonrisa triste, le contó su situación. Doña Carmen resultó ser la madre de un concejal municipal. Esa misma tarde, hizo una llamada. «Miguel, tengo a un joven aquí, un exmilitar, que es un sol y necesita una oportunidad. No es un florero, el muchacho necesita trabajar». Le pasó el teléfono a Daniel, quien balbuceó una presentación.
El concejal, con escepticismo, le dijo que fuera al día siguiente al ayuntamiento para una entrevista en el área de servicios públicos. No era una gran promesa, pero era una puerta que se abría. La cita era a las 8 de la mañana. Daniel llegó una hora antes, planchado y con la misma camisa de siempre. Lo recibió un secretario que le hizo llenar un formulario de 3 páginas. Después de 2 horas de espera, lo pasaron a una oficina donde un funcionario con cara de sueño le preguntó sobre su experiencia en mantenimiento de áreas verdes. Daniel habló de liderazgo, de trabajo en equipo, de logística. El funcionario lo miró con fastidio. Sí, muy bonito todo, pero ¿sabe podar un árbol? Porque eso es lo que hay que hacer. Salió del ayuntamiento con el ánimo por el suelo. Otra vez lo mismo. Sus habilidades de mando, su capacidad estratégica, su resistencia física y mental, todo se reducía a un simple «no sabes podar un árbol». Mientras caminaba hacia el metro, pasó frente a una obra en construcción. Vio a los albañiles cargando bultos de cemento bajo el sol inclemente. Sin pensarlo 2 veces, entró a la obra y preguntó al capataz si necesitaba gente. El hombre, un gallego enorme y sudoroso, lo miró de arriba abajo. ¿Aguantas el sol, soldadito? Daniel comenzó a trabajar en la construcción al día siguiente. El salario era mínimo, el trabajo era brutal y el sol no daba tregua, pero había algo en el agotamiento físico que le resultaba extrañamente familiar. Por las noches llegaba a casa con los músculos destrozados y las manos ampolladas, pero por primera vez en meses, dormía como un tronco, sin pesadillas. El silencio de la noche ya no era su enemigo, sino el premio a un día de esfuerzo honesto. En la obra, el capataz, un hombre rudo pero justo, notó rápidamente la diferencia entre Daniel y el resto. Mientras otros perdían el tiempo, él optimizaba las tareas. Cuando había un problema de logística con la llegada de materiales, Daniel organizaba a los compañeros para agilizar la descarga. No lo hacía por quedar bien, era un reflejo, un sargento no puede ver el caos sin intentar poner orden. Un día, una grúa se averió y el ingeniero a cargo no sabía cómo despejar la zona de manera segura para que los mecánicos trabajaran sin riesgo. Daniel, casi sin pensar, se acercó y, con unos conos y unas tablas, improvisó un perímetro de seguridad y un desvío para el tránsito de los camiones. El ingeniero lo miró sorprendido. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Es un procedimiento básico de aseguramiento de área en zona de combate, respondió Daniel, encogiéndose de hombros. El ingeniero, impresionado, lo recomendó a su jefe, el dueño de la constructora. Una semana después, llamaron a Daniel a la oficina central. El dueño, un empresario con canas y mirada inteligente, tenía su expediente sobre el escritorio. He visto tu historial, he hablado con el capataz y con el ingeniero. Tú no deberías estar cargando bultos. Tú deberías estar coordinando a los que cargan los bultos. Te necesito como jefe de logística de obra. El sueldo es el doble de lo que ganas ahora. Esa noche, Daniel llegó a casa de su hermana y sin mediar palabra, abrió la caja de madera y sacó sus medallas. Las sostuvo frente a sus ojos, pero ya no vio el peso del metal frío. Vio el reflejo de un hombre que había aprendido a traducir su valor en un idioma que el mundo podía entender. No eran las medallas las que no valían nada, era el mundo el que no sabía leerlas. Pero él, al fin, había encontrado a alguien que sí sabía hacerlo.